Hola, soy Jamie Fajardo y quisiera saber por qué a las personas les gusta tanto los realities. Yo también tomo el control. Para la segunda mitad del siglo XX, en el mundo se desarrollaron numerosos programas en televisión de tipo documental que tenían por objetivo mostrar aspectos o temas de la vida real de algunas personas. Cabe destacar que hasta la década de 1990, este tipo de programación explotó en popularidad y a partir de ahí nació la telerrealidad conocida por el anglicismo de reality show. Se considera que la serie neerlandesa Nummer 28 o Número 28 en español, de 1991 fue el primer formato donde juntaban a desconocidos y grababan sus interacciones. A finales de 1990 e inicios de los años 2000, se retoma este formato con los grandes éxitos internacionales como Survivor y Big Brother. Inclusión. Participación. Opinión. Imparcialidad. Bienvenidos a Toma el Control. Hola, me encanta acompañarlos una vez más en Toma el Control. Para responder a la pregunta del televidente, durante este capítulo vamos a explicar el concepto de reality show y sus características. El éxito de los realities en materia de rating es indudable. Algunos consideran que su éxito se debe a la novedosa y flexible combinación de varios géneros. También porque la teleaudiencia interviene en el programa a través de sus votos, y con esto puede cambiar el destino de los participantes. Además, muestran de una forma sofisticada los acontecimientos reales. Sin embargo, los reality shows han sido controversiales y discutidos, pues la industria crea falsas realidades y los personajes pierden privacidad en sus más íntimos temas. Para entender este éxito de los reality shows en Colombia y el mundo, me encontraré con Erickson Rincón, director de postproducción en Digital TV y ha trabajado como director conceptual y en postproducción en Caracol Televisión, RTI, entre muchos otros. Ya regresamos. Te presentamos a las personas detrás de nuestra pantalla. Esto es Casting 13. Yo nací en Bogotá, mi papá es de la costa y mi mamá es rola. Bueno, crecer al lado de mis papás fue bien interesante porque mi mamá era como un poco más la psicorrígida. Mi papá pues un poco más alegre y por la cultura pues también ha sido como ese pilar de alegría y de hacer las cosas de otra manera. Definitivamente me parezco a mi papá. Y los gustos que tenemos, el cine, la televisión, la fotografía, escribir, la ortografía, es mi papá. Estudié medios audiovisuales con énfasis en cine. Desde muy niña comencé a escribir y me encantaba hacer cuentos. Y mi mamá me dijo, tú vas a ser buena escribiendo, y creo que eso caló tanto. Entonces al salir de la universidad y comenzar ya digamos que mis proyectos y mi vida profesional, caló muy bien porque mi primer trabajo fue como investigadora libretista y desde ahí pues yo creo que sumé tantas experiencias que ahí me quedé. Llevo 9 años, casi 10 años siendo investigadora libretista, en su mayoría al género documental, y de allí he venido haciendo, digamos, mi experiencia. Lo que más me gusta de escribir para cine, para largos, para ficción, para documentales, es que uno puede ser la voz del personaje y contar la historia de aquellos que no tienen voz. Entonces, lo lindo es comenzar a realmente uno ponerse en el zapato del otro y quién es ese personaje que queremos contarle la historia. A mí Mesa para 13 significó una de las mejores experiencias que yo he tenido en el sector audiovisual. Definitivamente verlo desde su gestación hasta ya todo lo que hicimos
ha sido pues realmente una de las cosas que a mí más me ha llenado. Hacer docu-reality no es lo mismo que hacer un documental o un reality por aparte. Obedece más a las reglas y a la estilística de un documental y tiene ingredientes del reality, pero sí había una estructura detrás para que los objetivos y los diferentes retos que les tocara hacer pues cumplieran su objetivo. La ganadora y todo esto pues obedeció a cosas que se hacen en un reality donde son espontáneas. Chicos, les cuento, mi segundo día fue campesino por un día y fue en una finca cacaotera. Entonces, de verdad que se merecía el día completo. Conocí una mujer que trabaja el proceso, en efecto, y conocí también al dueño de la finca, un señor grande, un señor de edad, absolutamente contento y agradecido con el cacao. Y es esa prácticamente la reflexión que muchas veces he tenido sobre el chocolate y el cacao y que allí la seguí teniendo, pero viviendo la flor de piel. Me apasiona el cine, me apasiona la fotografía, me apasiona mi familia, sobre todo. Eso realmente me apasiona, como cultivar la vida en familia. El día de hoy estoy con Erickson Rincón. Él es el director de postproducción de Digital TV y ha tenido la oportunidad de trabajar como director conceptual y de postproducción en lugares como Caracol, RTI y Publicaciones Semana, entre muchos otros escenarios en los que tiene una gran experiencia. Erickson, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo te va? Muy bien. Muy bien, gracias por recibirnos y regalarnos este rato para charlar. Te cuento que algunas de nuestras audiencias nos han hecho preguntas y pues queremos charlarlas contigo y poder darles una respuesta. Pero iniciemos contándole a nuestros televidentes cómo iniciaste en el mundo de la postproducción y del mismo modo, cómo fue el proceso para llegar a la postproducción de realities. Pues este proceso viene de hace 22 años, en el 98. Entré a trabajar en Caracol como editor y ahí empecé a trabajar con muchos programas, con novelas, series, periodísticos. Comencé con Expedición Robinson en el 2001. En esa época pues creo que fue el primer reality en Colombia fuerte que se hizo. Había existido uno anterior, pero fue muy pequeño. Este fue el primero pues, que se hizo a gran escala y fue una experiencia maravillosa porque tuvimos acompañamiento de muchas personas de Argentina que en esa época y aún hoy en día son como los capos de los realities, no solamente en Latinoamérica sino a nivel mundial. El último que hice se llama Resistiré para MTV y ya, básicamente de ese inicio a hoy se sigue conservando esa esencia del reality. Erickson, con esto que nos cuentas podemos notar que tienes un largo recorrido y una gran experiencia en postproducción. Por eso me gustaría saber desde la opinión de un experto en este campo, además de lo que podemos indagar desde la teoría, o si pensamos en un concepto académico que tú puedas tener muchísimo más claro, ¿cómo podrías explicarnos qué es un reality? Un reality es estar metido en la vida de las personas comunes, ¿no? Básicamente es eso, es como entender un poco la gente del común, a nosotros mismos. Y creo que eso es lo que hace llamativo un poco al formato, ¿no? Que como que todos en un punto nos identificamos y queremos ser partícipes de alguno porque todo nos llega, ¿no? No es como las novelas, que uno sabe que es todo ficticio y que para poder llegar ahí tiene uno que escalar muchas cosas. Esto lo tiene uno más a la mano. Entonces yo creo que es eso, es como poder entrar, el reality es poder entrar a la vida de las personas y entender y darnos cuenta cómo viven y pues básicamente es eso.
Es un tema muy interesante, incluso con lo que nos comentas que somos una sociedad voyerista. Y de las personas que están dispuestas a participar en estos escenarios. ¿Consideras que existe cierta cuota de exhibicionismo y voyerismo en todas estas personas que están dispuestas a participar en estos realities? Exactamente, y tiene que ser así. Si una persona no está dispuesta a desnudarse en un reality, y no me refiero físicamente, sino su alma y su entendimiento, no va a poder estar en un reality como tal, o no va a ser un buen participante. Por eso los castings, ¿sí? Y ahí es una parte importante también. Cada vez que empezaron a surgir los castings, fue lo que más llamó la atención, ¿ves? No importaba si tú eras gordo, bajito, moreno, caucásico, lo que fuera. O sea, cualquier persona tenía y tiene la capacidad de poder entrar a cualquiera. Entonces sí tiene uno que estar medio rayado de la cabeza un poquito para poder estar y disfrutarse el reality. Muy bien. Pasando a otro tema que es todo el proceso de postproducción, me gustaría que le contáramos a nuestros televidentes cómo es esa postproducción del reality. Y puntualmente, ¿cuánto tardas tú en crear un capítulo y cómo se da todo este proceso general de postproducción del mismo? El proceso de post siempre va ligado a la producción y a la necesidad de la plataforma o el canal de emitirlo. Esto va directamente ligado con la cantidad de personal que tú necesitas para poder trabajarlo. Resistiré, de MTV. Es un reality que empieza a grabarse. Por lo general siempre buscan sitios paradisíacos cuando es este tipo de reality, ¿no? De convivencia en exteriores y todas las cuestiones. Ellos empiezan a grabar y empiezan a mandarnos el material a post, casi a diario. Nosotros ese material empezamos a ingestarlo en nuestros stores. Después otras personas entran a seleccionar ese material, porque son horas y horas y horas de material diario. Y no estamos hablando de grabado a una sola cámara, sino a 2, 3, e inclusive en este caso a 8 cámaras que estábamos grabando en el mismo espacio. El director de contenido que está en el punto de donde se está grabando, él está anotando a diario cuáles son los puntos más importantes que pasaron en el día, ¿sí? Con tiempos exactos. Cuando llegan acá a postproducción, nuestros libretistas cogen esos momentos y los van seleccionando aparte. Después se suman editores que empiezan ya a buscar las imágenes más importantes y más lindas para poder contar esos momentos. Después viene otro tipo de editores que son un poco más conceptuales y empiezan a armar ya las historias y a ligarlas junto con un director de contenido. Este director de contenido, al final del día, nos damos cuenta que tenemos 3 horas, 4 horas de material, ¿sí? Obviamente de 12 que pudo haber llegado en el día, para depurarlo. Esto va a el cliente, ¿sí? Que eso también depende de la plataforma o el canal, para que ellos aprueben ese contenido. Ya cuando se logra llegar a un acuerdo y se tiene la historia como tal, contada de 45 minutos o 50, ya pasa a otro proceso, que es un proceso donde empieza a trabajarse la parte musical y la parte de color y gráficas, en fin. Y al final de todos estos procesos se entorta y se manda el capítulo al aire. Ahora me gustaría preguntarte, ¿consideras que en estas plataformas como Netflix o HBO se tiene un boom renacido de los realities? ¿Será que la gente se está volcando de nuevo a ver los realities en esta plataforma? Cuando se empiezan a sumar estas plataformas nuevas como Amazon y como Netflix, ese auge para, porque vuelven las series a apoderarse de la gente, de sus gustos, ¿sí? Y sobre todo con estos nuevos formatos donde tú veías una serie desarrollada en 8 episodios, 10, y te podías sentar en un día a verlos. Eso empezó a matar un poco el reality. Pero ahora, a raíz de todas estas
plataformas nuevas, de todos estos nuevos personajes que están saliendo en Instagram y en todos estos, o sea, nuestros nuevos famosos, digámoslo así, ¿sí? Volvieron a traer ese reality a nuestras vidas y a nuestros hogares. Creo que eso es como vuelve a entrar el reality. Erickson, quiero agradecerte por regalarnos tu tiempo y charlar un poquito de estos temas. Con todo lo que nos cuentas podemos responder a nuestros televidentes las dudas que se tenían. Muchísimas gracias. No, a ustedes y muchas gracias por la invitación y a ti, Cristian. Y antes de despedirme, sí quisiera dar un consejo, sobre todo a las casas, a los hogares, y es que estén pendientes de los chicos, o para un chico entender que hay gente que se está embriagando y pasándola bueno y botando plata y comprando autos de miles y miles de dólares cuando en su casa tienen necesidades y ellos creen que eso es la realidad y realmente no es así. El hecho de que se llame un reality no quiere decir de que todo lo que sea ahí sea real. A empezar a soñar y a vivir por este tipo de cosas. Entonces la invitación es a que vivan más en su realidad y estén menos metidos en esto. Gracias por tu recomendación. Entendimos las diferencias entre un reality y un programa de entretenimiento. Cuando regresemos hablaremos qué es lo que pasa con el formato del reality en la televisión pública. Nuestro televidente nos hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué la mayoría de las personas les gusta tanto los realities? Ya hablamos con un reconocido director de realities para comprender el gran éxito de sus producciones. Ahora explicaremos cómo se comporta este tipo de formato en la televisión pública y sobre la apuesta de Mesa para 13. Es un gusto tener con nosotros el día de hoy a Rodrigo Holguín. Él es creador de contenidos y formatos multiplataforma, también asesor y consultor de guiones, y es una de las personas que decidió apostarle a Mesa para 13, que une el formato documental con el reeling. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Cristian, muy bien, como siempre encantado de tenerte acá en la casa y con la visita de Toma el Control. Muchas gracias. Me gustaría iniciar esta charla preguntándote al respecto de qué es lo que tienen los reelings que son tan adictivos, qué hace que la gente se conecte tanto con ellos. Yo creo que a lo largo de lo que ha sido la historia del reality y la evolución del formato durante años, han sido diferentes factores los más atractivos para la audiencia. En un primer momento, en la esencia misma del reality está la cuestión de que el público puede ver a gente del común asumiendo el protagonismo en pantalla. El cacao tiene una cosa muy especial, que el cacao tiene una conexión desde nuestros antepasados como cacao medicina, también para la medicina del corazón. Eso es un elemento llamativo que sigue estando ahí. Otra cosa muy importante es que al no ser necesariamente un formato rigurosamente escrito, como pasaría con un guión de ficción, aquí hay mucho que ocurre y que es impredecible e imprevisible. Entonces tienes a gente del común en unas circunstancias que en teoría por lo menos ellos no están controlando. Entonces saber qué va a pasar ahí es, como tú dices, adictivo, efectivamente. Todo a 500, ¿qué es lo que es todo a 500? Verdura a 500, todo. Verdura a 500, la promoción aquí donde nan. Algo que me llevó el Caquetá es, bueno, su gente, sus productos y la capacidad que tienen de reinventarse. Otra cosa importante ahí es la cuestión de qué personajes juntas en cada reality. Hay un ejercicio previo de escogencia de perfiles
esto es deliberado, para de alguna forma estimular que ocurra cierto conflicto. Sabes que cierto tipo de personajes van a entrar en conflicto en pantalla en el desarrollo de un formato específico, y eso también es bastante llamativo para la audiencia. Nuestros protagonistas son emprendedores, gastronómicos, empresarios y jefes de cocina, quienes aceptaron el reto de ir a una región para inspirarse y crear un plato inédito. Y ya pasando a lo que son los realities más recientes, donde se ha hecho recurrente que aparezcan famosos, ¿no? Pues creo que también hay un elemento ligero de morbo para el público en cuanto a ese señor o esa señora famosa que yo conozco, lo quiero ver pasándola mal. Lo quiero ver en circunstancias que ellos no necesariamente están controlando. Eso es más de los realities de los últimos quizá 8 o 10 años. Muy interesante todo esto que compartes con nosotros, Rodrigo, y de alguna manera nombras diferentes aspectos por lo cual para el público es tan adictivo y atractivo. Pero en este momento me gustaría saber si tiene algún fin informativo o educativo. No veíamos realities durante los primeros años y tal vez la primera década del formato buscando experiencias edificantes o formativas. Queríamos entrar a ver precisamente a estos personajes en circunstancias que no manejaban. Con el paso del tiempo se aprendió a darle al formato un manejo que permite tener una experiencia más cultural, si se quiere, donde también te muestran un poco más de los lugares donde están estos personajes y no necesariamente tan centrado en la competencia feroz que caracterizó al formato durante sus primeros años. Entonces creo que, como todo formato audiovisual, su potencial formativo o educativo depende de los creadores, pero el formato per se no es ni bueno ni malo. Puede cifrarse en el entretenimiento o puede ser educativo o puede ser las dos cosas, porque no necesariamente son excluyentes. Entonces podríamos decir que depende del creador. Y sujeto a esto me surge la duda: ¿qué pasa en la televisión pública con este tipo de programas? Pero me gustaría saber, en el caso de Mesa para 13, que se desarrolló en un canal público y regional, ¿cuál podríamos decir que es la novedad en esta producción? En los medios públicos, que tú eches a andar un proyecto audiovisual depende mucho de que el proyecto sea atemporal. Es decir, que tenga una vida útil suficientemente extensa y que de alguna manera te ayude a justificar mejor la inversión presupuestal en ese contenido. Esto va un poco en contravía, al menos en principio, con la esencia misma del reality, que es la inmediatez. La gente quiere poder seguir a estos personajes todas las noches o semanalmente en pantalla y poder hacer de esto un tema de conversación en redes sociales. Entonces el reality, para que tenga su mayor impacto posible, depende mucho de la inmediatez y de la reacción del público casi que en tiempo real. Perfecto, ya tocamos el tema del reality. Pero puntualmente en este caso, en el de Mesa para 13, que es una apuesta desde un canal regional y con un componente de reality, ¿cuál es la novedad con esta serie? Los canales regionales, por supuesto en Canal 13 también ocurre, tienen necesariamente la responsabilidad de mostrar sus regiones de formas cada vez más creativas. En un canal como el 13, que le habla a 14 departamentos tan diversos, con una riqueza cultural, paisajística, gastronómica tan interesante, pues el reality se revela como una gran puerta para enviar a ciertos personajes a descubrir estos mundos desde una experiencia, en este caso gastronómica y culinaria. Y a mí me encanta, o sea, yo no veo mi vida sin estar cocinando. Pues me alegro, mijito. Me alegro porque usted sí tiene perrenque, oye. Bendígame ahí esas manitas para cocinar siempre más bien. Pero también para tener encuentros muy humanos con cocineros, cocineras, gente del común que desde el empirismo se ha aproximado a la cocina. Es muy bello que varios de los chefs y los propietarios de los mejores restaurantes del país se atrevan a ir a las regiones para aprender de cocineros empíricos y luego regresar a Bogotá tratando de representar en un plato el legado de lo que les contaron. Respecto a lo que me contabas de Mesa para 13, acerca de ese componente humano y ese factor de construcción colectiva y multicultural que se quiere representar,
Rodrigo, me gustaría saber por qué Canal 13 decide crear y difundir un formato tan diferente como el que compone a Mesa para 13. ¿Qué tiene Mesa para 13 que los llevó a tomar la decisión de producirlo y transmitirlo? Una decisión muy afortunada y es el resultado de la confluencia de distintos factores. En Canal 13 es prioritario mostrar región, por ejemplo, se sabe que eso es fundamental para el canal por su misionalidad inclusive. También se ha visto que precisamente por la gran riqueza de lo que se llama la región 13, la cocina y la gastronomía es un tema muy llamativo para todas las audiencias, y también en los análisis permanentes de los formatos audiovisuales se veía que el público en Colombia es muy dado a consumir productos de reality, ¿no? Entonces, teniendo estas tres consideraciones a la mano, a través del Semillero 13, que es la ventana oficial a través de la cual Canal 13 recibe propuestas de creadores, nos llega de parte de un director y creador que se llama Santiago Díaz Vence, un formato de reality, pero donde desde el principio lo que se buscaba era la interacción entre grandes chefs ubicados en Bogotá y cocineros y cocineras ubicados en los distintos departamentos de la región 13, donde había un espacio de creación y también de tributo a lo que se da a nivel de cocina en estas regiones. Entonces, cuando vimos eso, lo sentimos muy sintonizado con el espíritu de Canal 13 y que también le daba un giro diferencial, digamos, a lo que es el desarrollo de un formato de reality. Entonces, todo lo que se busca a nivel de mostrar región, a nivel de crear productos que hablen de cocina, que se sabía que era un tema muy llamativo, y de darle la vuelta al formato reality desde la línea editorial de Canal 13, estaba ahí desde el principio asomándose en la propuesta original de Mesa para 13, y por eso se decidió creer en el proyecto, que es bellísimo, la verdad. Perfecto, Rodrigo. Ya para culminar esta pequeña entrevista y esta charla, quisiéramos saber, según tu postura, en la televisión pública, ¿cuál crees que es el futuro o la evolución de este tipo de formatos en la televisión? En que los proyectos no se restrinjan a la pantalla de televisión, sino que tengan ramificaciones en diferentes pantallas. Hoy en día, cada vez es más común que se le apunte a una experiencia no de consumidor audiovisual, sino de prosumidor, donde las audiencias tienen la oportunidad de generar contenido que se integra al universo de cada proyecto. Creo que desde la perspectiva del reality, donde a la gente se le da la oportunidad de estar en la pantalla y de ser protagonista, asimismo se deberían generar en el formato espacios para la interacción asidua, de pronto en tiempo real, entre los participantes y el público. Bueno, Rodrigo, pues queremos agradecerte mucho por tu tiempo, por prestarnos tu casa para lograr hacer esta entrevista y para conocer un poco más acerca del tema de los realities y más puntualmente sobre Mesa para 13 y que la audiencia entienda más de esto. Gracias a ti, Cristian, gracias a todo el equipo de Toma el Control y felicitaciones a Canal 13 por Mesa para 13, un proyecto de verdad muy bello y único, creo yo, dentro de lo que implica hacer un reality en Colombia. A partir de 1990, los reality shows ganaron gran popularidad y se masificaron en el mundo. El reality es una hibridación mediática, donde los múltiples formatos convergen. Por ejemplo, el talk show se mezcla con el documental, lo informativo con el melodrama. Hay concursos y muchas veces se narra en clips. El docu-reality Mesa para 13 mantiene su tono en el documental con elementos de reality por el concurso implícito. Sin embargo, se aleja de los realities tradicionales, donde los personajes son expuestos de manera negativa. Todo lo contrario, en esta serie de Canal 13 se muestra el talento de los chefs y el aporte de los cocineros tradicionales a la gastronomía colombiana. Hoy aprendimos muchas características de los realities. La audiencia tiene a disposición una gran oferta de estos productos.
La invitación siempre será a elegir contenidos de influencia positiva, que propicien la educación, la tolerancia y la construcción de país. Por hoy me despido y no olviden escribir sus solicitudes, sugerencias o reclamos a defensor@canal13.com.co. Nosotros revisamos sus preguntas y trataremos de darles respuesta lo más pronto posible. Adiós.